A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles durante la plática que tendremos esta mañana con nuestros invitados. Particularmente el escenario sobre qué hará el presidente con el reciente decreto aprobado por los diputados en relación a la manera en cómo van a votar por diputados a la Asamblea Legislativa los salvadoreños residiendo fuera de nuestras fronteras patrias. Recuerden que hay un reclamo en el sentido de la Presidencia de la República, en el sentido de que no se tomó en cuenta las consideraciones del Ejecutivo y por el contrario también no se habría tomado en cuenta la resolución de la Sala de lo Constitucional en relación a este tema muy, pero muy puntual. También, por supuesto, el manejo que se le está dando en este momento a la crisis emanada del tratamiento del agua potable en la Administradora de Aguas Estatal. Hoy ha sido convocada una conferencia de prensa, aparentemente, bueno, el presidente de la República en su cuenta de Twitter decía que habían encontrado una salida para el problema de la contaminación del agua por algas y que van a anunciar, por supuesto, esas medidas que se van a adoptar en este momento. Mientras tanto, está el entredicho, algunos ecologistas han dicho de que la contaminación, el olor, también el sabor y el color del agua no tiene nada que ver con el tema de las algas. Pues no somos expertos, pero hay reclamos aún de la ciudadanía en el sentido de que a pesar del plan de contingencia del gobierno, para poder abastecer del vital líquido a las familias salvadoreñas, aún habrían comunidades que han estado sin agua y que no les ha llegado todavía el vital líquido. Así que le invito por favor a que me acompañe al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, gracias. Son las 6:35 en este día martes 21 de enero del año 2020. Le doy la más cordial de las bienvenidas y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Hay otros temas de interés, por supuesto, que vamos a abordar con nuestros invitados. Tienen relación con la agenda pendiente en la Asamblea Legislativa. Recuerden que el plazo fatal para el tema, por ejemplo, de la nueva Ley de Reconciliación Nacional o que sustituiría a la ley derogada de amnistía, también están corriendo los tiempos y la gran pregunta es si los diputados en la Asamblea Legislativa lograrán ponerse de acuerdo. Y obviamente también en el marco de lo que está ocurriendo con la crisis del agua, también es importante ver que en la Asamblea Legislativa está durmiendo, o al menos eso es lo que hemos podido ver, porque no se avanza nada en el tema de lo que es la ley de aguas, ¿verdad? Esta ley que se ha venido discutiendo y como ustedes saben, de alguna manera está causando molestia de algunos sectores en el sentido de la conformación que algunas fracciones legislativas le quieren dar le quieren dar a este ente rector que tendría o sería la autoridad
dentro de lo que sería la ley de aguas. Doy esta mañana la más cordial de las bienvenidas. Me da muchísimo gusto recibirlo acá en nuestros estudios en la colonia Escalón. Tenemos día de no saludar a Leonel Herrera. Él es el director de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS. Bienvenido, Leonel, me da mucho gusto saludarte. Tenía días de no verte. Mi gusto es mayor, Josué. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, hace días, pero aquí estamos ya para conversar sobre los temas que usted ha planteado, que me parece que son relevantes de la coyuntura del país. Y un saludo para toda la gente que nos ve en San Miguel, en San Salvador, en todo el país, fuera del país. Así es, correcto. Donde hay un salvadoreño o salvadoreña, ahí es también nuestro país. Bueno, es quizá bastante importante decir los mecanismos que vamos a tener para interactuar con ustedes. Al 2263-2608 es el teléfono para el segmento de opinión ciudadana exclusivo de Foro TVM, y también siga ya la transmisión que estamos teniendo en las redes sociales Noticieros TVM y Televisión Migueleña, Facebook, y siga las cuentas de Twitter @Noticieros TVM y @Foro TVM. Puede escribir también, por supuesto, a través de esta red social. Y bueno, esos son los mecanismos que tenemos para poder interactuar. Quería comentarles que estamos esperando se sume a esta plática esta mañana el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar, con quien pretendemos evidentemente también profundizar en el primer tema que les había planteado, que es la aprobación de esta reforma que han hecho los diputados para poder permitir que los salvadoreños en el exterior puedan votar por diputados a la Asamblea Legislativa y también por diputados al Parlamento Centroamericano, quedando de lado el tema de a futuro poder legislar para que puedan tener la posibilidad de votar por consejos municipales plurales. Recuerden que ya los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos o en cualquier punto del globo terráqueo, en cualquier punto del exterior, pues ya lo pueden hacer por la presidencia de la República. Más tenían esta tarea pendiente los diputados, pero todavía ha generado un poco de inconformidad en el sentido de saber qué es lo que va a hacer Casa Presidencial, amén de estudiar lo que han aprobado los diputados con el equipo jurídico del presidente, y de esa manera pues saber qué es lo que se le va a dar. Si tiene tres caminos el presidente, eso está claro, ¿verdad? Puede vetarlo, puede observarlo y devolverlo a la Asamblea Legislativa, pero también puede sancionarlo. ¿Qué es lo que vaya a hacer? Evidentemente esta última no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vaya a hacer? Si lo va a vetar o lo va a mandar observado, esa es la gran pregunta que está sin responderse. Bueno, el presidente de la República, esta misma, ya de madrugada, ¿verdad? Porque ya era alta hora de la noche. Leonel, quiero ponerte en contexto. Presidente de la República, hace 6 horas. Hace 6 horas eran las 12 de la noche. Hemos encontrado la solución al problema de las algas en la planta potabilizadora de Las Pavas. El agua ya está libre de algas, toxinas, olor, sabor o colores extraños. Daremos una conferencia de prensa a las 7 p.m. en Casa Presidencial. La conferencia será hoy a las 7 p.m. Perdón que no me di cuenta que ya era martes. Bueno, ahí les deja el presidente también que les va a dar un tip para no dormir y no salir con ojeras, dice. Bueno, pero lo que nos interesa es el tema de que el presidente de la República está diciendo, Leonel, que el agua está ya libre de algas, de olor, sabor y colores extraños. Y frente a esta crisis se han dicho tantas cosas, pero ¿cómo han observado ustedes? ¿Cómo tú ves el manejo que se le ha dado a este problema? Sí. Yo creo, Josué, que se ha dejado de lado la complejidad que tiene la crisis del agua.
Es decir, esto que ha sucedido con el agua contaminada, Sí. Es parte de un problema mayor que tiene que ver con una crisis más integral. Yo ayer escribí un editorial donde señalaba 5 puntos que me parecen urgentes relacionados con esto. En primer lugar, hay un problema que tiene que ver con la disponibilidad del agua. En El Salvador ya somos el país de Centroamérica con la menor disponibilidad de agua por habitante. Es decir, la cantidad si repartiéramos todo el agua que existe entre cada uno de los habitantes, somos el país al que le corresponde menos cantidad de agua. Yo no tengo en este momento el dato de cuántos metros cúbicos, pero somos el país que tiene la menor disponibilidad de agua. Y esto tiene que ver con el agotamiento, por un lado, de las fuentes subterráneas de agua, ¿verdad? De los mantos acuíferos, con una explotación cada vez mayor, irracional. Nosotros ya estamos sacando el agua de las partes más profundas de los mantos acuíferos, agua que se infiltró hace muchísimos años. Y por otro lado tiene que ver con la contaminación y con la disminución del caudal de las fuentes superficiales de agua, en concreto el río Lempa. Lo que está pasando ahora con el agua de San Salvador, recuerde usted que San Salvador se abastece, la mitad del agua viene del acuífero de Nejapa, o sea, es agua subterránea, y el otro 50% viene del río Lempa, que es la planta de las pavas. Mantos acuíferos y el río Lempa. Y afluentes naturales. Exacto. Las pavas es el río Lempa. Se toma agua del río Lempa, ¿verdad? Y esta planta potabilizadora, que es la que ha tenido problemas con estas algas, supuestamente. Entonces aquí hay un problema, y es que el río Lempa, que en este caso es la fuente donde proviene el agua contaminada, el río Lempa se nos está muriendo. Nadie lo quiere decir de esa manera, pero el río Lempa lo hemos convertido en nuestro principal río, lo hemos convertido en un vertedero, ¿verdad?, de aguas contaminadas, ¿verdad?, con metales pesados, con heces fecales, con basura, plásticos, con todos los desechos, sí, ¿verdad?, que provienen de fábricas, que provienen de zonas residenciales, que provienen de plantaciones agrícolas, sobre todo cañales. Eso va a terminar al río Lempa. Entonces el agua del río Lempa está contaminada, y por otro lado el caudal del río Lempa, cuando usted viaja para Oriente, a veces se asusta de la correntadita que pasa debajo del puente. Pero uno dice, y este es el río Lempa. En verano el afluente se reduce. Claro, casi es una quebrada. Entonces, digamos, en este país, si no nos planteamos un gran proyecto nacional, ¿verdad?, para salvar el río Lempa, vamos a estar en enormes dificultades, ¿verdad? Por lo que significa el río Lempa, no solo en términos de abastecer agua para la población del área metropolitana, sino que el río Lempa, usted sabe, ¿verdad?, surca dos tercios del territorio nacional, ¿verdad? Entonces tenemos las represas, están sobre el río Lempa, tenemos el Lempa para los regadíos, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un gran problema que no se está planteando, que es la contaminación del río Lempa. Luego vienen todos los demás problemas. El segundo que yo señalaba es que ANDA es una institución ineficiente. Lo ha sido históricamente, desde los gobiernos de Arena, desde el FMLN, y ahora lo sigue siendo también. A mí me apena que la reacción sea tardía, que ANDA, con la tecnología y con el conocimiento que hay, no sea capaz de prever cosas como la que pasa con las algas, si es eso, ¿verdad? Y tener que reaccionar después, y la gran solución sea andar repartiendo agua embotellada. Entonces yo creo que se necesita una profunda depuración de ANDA, que ANDA sea una institución eficiente, que sea una institución transparente, ¿verdad? Porque además usted sabe, Josué, y este es el tercer argumento, que la ineficiencia de lo público suele ser utilizado como argumento para promover la privatización, ¿verdad? El discurso privatizador de los neoliberales es: el Estado es ineficiente, ¿verdad?, entonces hay que privatizarlo. Entonces, ANDA es una institución ineficiente, entonces, bueno, ¿verdad?, los que quieren privatizar el agua dicen hay que crear una instancia privada para que el servicio de agua sea eficiente. Yo creo que no es esa la solución. Lo que necesitamos es hacer que el Estado sea eficiente y transparente, no privatizarlo, ¿verdad? Y finalmente yo creo que aquí se plantea nuevamente la necesidad de la ley de agua.
en este país con este problema del agua, que no haya una legislación, ¿verdad?, que asegure, que proteja el recurso hídrico, que le asegure a la gente el derecho a agua suficiente y de calidad, que asegure la gestión pública, las políticas hídricas coordinadas por un ente totalmente público. Es una enorme irresponsabilidad, ¿verdad?, principalmente de la Asamblea Legislativa, que lleva más de 10 años discutiendo una ley de agua y que todavía esta ley no ha sido aprobada. Entonces yo creo que el problema del agua tenemos que verlo de manera integral, ¿verdad?, en el marco del gran problema ecológico también. El Salvador es de los países de la región que tiene los indicadores ecológicos más precarios. Fíjese que somos el país segundo más deforestado del continente, solo después de Haití. Ya le decía que somos de Centroamérica el que tiene la peor disponibilidad de agua. Este país es un basurero de 20,000 kilómetros cuadrados. Todo el mundo tira la basura en la calle. Yo sufro cuando veo que la gente de los buses tirando la basura. Es decir, yo creo que hay que en este país hacer una profunda transformación cultural, tener una conciencia ecológica, porque si no, este país va a ser irreversible el deterioro ambiental dentro transformación cultural que debe empezar por nosotros mismos, Leonel, porque nosotros, la basura no llega solita a las calles, ni a los ríos, ni a los afluentes, llega porque nosotros no tenemos, porque somos cochinos, por eso, porque no tenemos la cultura de que si comemos algo, guardarlo para depositarlo a donde debe de ser depositado. Pero bueno, fíjate que te quiero preguntar algo, porque vaya, en realidad tienes tu razón cuando pones en perspectiva el gran problema, pero ahorita esta crisis ha sido generada por el tema de algas, supuestamente, ¿verdad? Pero algunos ecologistas ponen en duda que sea el tema de algas lo que esté afectando el agua con el olor, con el sabor y el color. Otros están diciendo que ha sido la perforación de nuevos pozos lo que ha afectado el servicio de agua en las casas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que no sabemos a ciencia cierta en realidad qué es lo que está generando el problema. Lo que sí, pues ya vimos es que en las comunidades y en los hogares hay grandes reclamos por este asunto. Entonces, viendo las cosas tal como están, ¿qué te parece el manejo que le ha dado el gobierno? Sí. Mira, yo esperaría que el gobierno no esté mintiendo, ¿verdad? Como ciudadano espero que el gobierno a mí me diga la verdad y me dé la información correcta. Lo cierto es que hay muchas hipótesis, pues se habla que ha recuperado pozos que ya habían sido abandonados porque el agua está contaminada. O sea, el mismo problema de contaminación de los mantos acuíferos hace que usted abre un pozo y el agua esté contaminada y resulta difícil tratarla. Aún si fuera lo de las algas, fíjese que ciertamente las algas, bueno, yo no soy experto, pues, pero las algas es un proceso natural, pero que se agrava con la contaminación. Por eso cambio climático. Por eso yo le decía, el problema de la contaminación del río Lempa es un problema grave, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar de, bueno, ya encontramos la solución, ¿verdad? Cuando el presidente dice, como que encontró la varita mágica, bueno, ya tenemos la solución para este problema. O sea, la solución es grande, la solución implica una serie de políticas públicas relacionadas con impulsar procesos de descontaminación del agua, con procesos de protección de las cuencas, ¿verdad? Y en el caso del río Lempa, fíjese que El Salvador necesitaría tener tratados con Honduras y Guatemala porque tenemos cuencas compartidas. Por ejemplo, para evitar minería transfronteriza en las cuencas del río Lempa u otros proyectos que al final contaminen el río y los afectados sea la población salvadoreña porque estamos, digamos, río abajo. Entonces, si el presidente dice que tiene la solución, lo que esperaría es un plan integral, que el presidente nos diga cómo va a impulsar un plan para rescatar el río Lempa, ¿verdad? Cómo parar la contaminación de los mantos acuíferos, que va a promover la ley de agua en la Asamblea Legislativa con las posibilidades de presión pública que el presidente tiene. Yo no sé cómo es que no le ha pedido a los diputados que aprueben la Ley General de Aguas, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente debería, bueno, si no está de acuerdo con la propuesta de ley, es responsabilidad del Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente presentarle un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. A mí me causa mucha extrañeza cómo el gobierno se quiere lavar las manos diciendo, no, esa es responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
Vi a la jefa del gabinete, Carolina Recino, decir, no, las pensiones es responsabilidad de la Asamblea. No, el Ejecutivo le puede proponer a la Asamblea Legislativa, porque es el que impulsa las políticas públicas. Entonces va a la Asamblea para que le apruebe leyes, para que le apruebe financiamientos. No se pueden evadir la responsabilidad de esa manera. Muy bien, ya está con nosotros el licenciado Eduardo Escobar, es director y vocero también de Acción Ciudadana. ¿Se le pegó la chiva o lo agarró el tráfico? El tráfico, buenos días, la disculpa, el tráfico está complicado. Bueno, has escuchado un poco, ¿verdad?, lo que está diciendo Leonel, y aquí rescatemos claramente, Eduardo, el tema de las responsabilidades que como sociedad tenemos alrededor de lo que está ocurriendo con la crisis del agua, pero particularmente el tema de estas discusiones que han sido discusiones estériles porque no se ha logrado o no se ha llegado a ningún lado, por ejemplo con el tema de la ley de aguas en la Asamblea Legislativa, que ahí están varios intentos fallidos de querer aprobar algo que le dé al país un nuevo cuerpo legal que permita poder administrar, garantizar el vital líquido a las familias. Antes quizás que lleguemos a eso, ¿cómo has visto tú el manejo que se le ha dado al tema de la crisis por contaminación presuntamente de algas del agua que está llegando a los hogares salvadoreños, particularmente al Gran San Salvador? Bueno, yo creo que en este tema, que es uno de los prioritarios para la sociedad salvadoreña, porque estamos hablando del vital líquido del agua, eso creo que es de lo primario que debe discutir una sociedad. Hemos visto un manejo lamentable de parte del gobierno, comunicacionalmente hablando, de lo que está pasando. Nosotros sabemos que ANDA siempre ha sido una institución que se ha enfrentado a un problema y que ha sido deficiente, por cierto, en el manejo del vital líquido. Hemos tenido gobiernos que no han tenido planteadas políticas públicas, como lo decía Leonel, respecto del manejo del agua y todo lo que implica. Y en esa medida tenemos que reconocer que esto no es problema de la actual administración exclusivamente. O sea, no, claro. Pero el manejo que sí le han dado me parece hasta ofensivo lo que han dicho algunos funcionarios respecto de todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué no son claros? ¿Por qué no aceptan que hay un gran problema y que no pueden salir a la población señalando que, por ejemplo, el presidente de ANDA, de que es potable el agua y que por eso él está delgado, porque él ha pasado años tomando agua del chorro? O sea, eso en serio es un manejo burdo de una situación tan grave comunicacionalmente hablando, ¿verdad? Decía la ministra de que es agua potable y pero hay que hervirla, entonces no es potable. Creo yo que ahí hay un tema de un mal manejo del gobierno de esta temática. No sé si por falta de capacidad, no sé si es por falta de planificación, porque aquí pueden verse de diferentes situaciones, pero creo yo que se ha tratado de hacer ver a la ciudadanía que no es un gran problema, cuando pues si uno abre el chorro en ciertas zonas de San Salvador encuentra pues, el lodo. Y lo otro que quería mencionar también es que lastimosamente este tema se ha prestado para meter, y no lo digo por Leonel, pero por meter el tema de la privatización del agua. O sea, se han mezclado los temas. Una cosa es de que hay que solucionar el problema en este momento de la contaminación del agua a la ciudadanía, y otra cosa es la discusión de la ley de aguas. Y no quiero decir que no sean relacionados los temas, pero hacer ver, porque yo ya he estado comenzando a escuchar algunos argumentos que hay un sabotaje a las plantas, o que se intenta hacer un sabotaje a las plantas de tratamiento de agua, que esta es una campaña impulsada por X partidos para privatizar el agua. Entonces yo creo que ese manejo termina contaminando más la situación. O sea, hay que discutir la ley de agua, sí, hay que evitar que se privatice, sin duda, pero no hay que estarlo mezclando con esta emergencia que se ha comenzado, parece que a paliar, porque ya escuché personas que estaban diciendo que estaba normalizándose el servicio. De hecho, el presidente también anunciaba que habían encontrado ya una solución a la contaminación por algas y que van a dar todos los detalles en relación a lo que va a pasar de aquí en adelante con estas situaciones, con esta crisis. Hoy 7 de la noche.
en la Casa de Gobierno. Pero te quería preguntar, es que vaya, digo, mira, y esto es lo que hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? Vaya, mucho ayuda el que no estorba. Por ejemplo, decían algunos ahí en redes sociales porque criticaban que líderes políticos de la oposición estaban promoviendo o compartiendo noticias falsas de fotografías de otros momentos y de otros países por el tema de la contaminación. Entonces, digo, tal vez no llevarlo hasta el tema de lo que tú planteas de sabotajes o de una estrategia para poder buscar argumentos para privatizar el agua, pero sí hay un componente de querer desinformar a la gente al comenzar tú como diputado, como líder de oposición, a compartir noticias que no son ciertas y comenzar a confundir a la ciudadanía, ¿no te parece? Yo no he visto ese tipo de notas, pero si es así, sin duda que es también cuestionable que personeros de la oposición, de cualquier partido político, estén desinformando a la ciudadanía de lo que está pasando. O sea, ya el problema es grave y todavía meter un elemento que distorsiona la percepción o lo que está pasando, obviamente eso es cuestionable. Pero sin duda es una lógica electoral, o sea, porque también hay que pensar en esto. El gobierno está tratando de que esta situación no le golpee electoralmente, ya viene la elección 2021. La oposición está tratando de sacar el mayor provecho, un beneficio planteando la ineficiencia del gobierno en el manejo del tema. Pero sin duda no es bajo la óptica de que la población tenga un mejor servicio, sino que es para electoralmente tratar de aminorar costos o potenciar algún aspecto que pueda significarme a mí una ventaja electoral. Entonces, este tema creo yo que no debería estar siendo manejado ni del gobierno ni de la oposición de esta manera, sino que estamos hablando de un problema que implica la vida de la ciudadanía, que tiene después consecuencias productivas, consecuencias en la salud de la población, porque por ahí también veía que estaban detectando un incremento de enfermedades gastrointestinales. Habría que ver si eso es cierto, no puedo, pero va a tener consecuencias sin duda para la salud pública esta situación de la contaminación del litio. Leonel, antes de irnos a la primera pausa, vamos a ver, es posible, en medio de lo que es una crisis, lo que esperaríamos es que todos los sectores se sumen, pero y no que estés pensando en sacar un provecho o una raja electoral de este tema, y mucho menos hacer ver mal lo más que se pueda al gobierno para poder sacar también tus réditos políticos electorales. Lo que esperás es mejor sumarte o ver o ponerte a disposición de cómo contribuís a salir, pero no hemos visto nada de esto. Es decir, lo que hemos visto es simple y sencillamente lo que ya tenemos en las redes sociales, que es reclamos, ataques, noticias falsas y cosas como esas. Sí, lo que pasa es que, mira, uno de los problemas que más nos afectan en este país es que casi nadie tiene sentido de país, ¿verdad? La clase política, la clase empresarial, muchos sectores de la sociedad. Es decir, todo el mundo piensa en sus intereses, piensa en cómo sacar provecho, ¿verdad? Como decía Eduardo, el presidente está buscando no salir afectado política electoralmente con la crisis del agua. En la oposición, en la asamblea, gente de la oposición también tratando de aprovechar. El caso más dramático es el de la diputada de Arena que preside la Comisión de Medio Ambiente y Climático, ¿verdad? Que ha estado todo este tiempo saboteando la discusión de la ley y ahora hasta sale ofreciendo que la ley va a estar en agosto y poniendo una hoja de ruta para aprobar la ley. Luego que vio que en la encuesta de la UCA, ¿verdad? El 89% de la gente dice que el agua no debe privatizarse y que debe haber una ley. Yo en lo que quisiera insistir, Josué, si me permite, es en que el problema es la crisis del agua. O sea, se puede resolver ahora lo de la contaminación
por algas, si es por eso, si la versión del gobierno es real, pero hay un problema aquí con el agua que tiene que ver con la disponibilidad de agua, tiene que ver con que se nos está terminando el agua, con que, según datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, en el país más del 90% de los afluentes de agua están contaminados. O sea, aquí se nos está muriendo el EMPA. Los demás ríos del país son casi todos unas cloacas, porque todo el mundo tira los desechos a los ríos, desde las empresas que tiran aguas industriales, residuos industriales sin procesar, hasta gente que tira la botella de plástico en el océano. Sí. Entonces, aquí hay un problema. Entonces, yo lo que esperaría es, primero, de parte del gobierno y de la asamblea, un reconocimiento de que este es un problema, ¿verdad?, complejo, que tiene que ver con la crisis del agua, y que por tanto, lo segundo que espero es que haya un plan integral sobre cómo enfrentar la crisis. Yo voy a estar inconforme si el gobierno sale más tarde diciendo que ya decontaminó y que ahora el problema se resolvió. No se va a resolver si en este país hay comunidades, hay gente que hasta hoy ha sufrido el problema del agua. Pero en este país hay comunidades, en Mexicanos, en Soyapango, en Ilopango, en San Martín, en San Marcos, que pasan meses sin agua, en Apopa, que pasan meses sin agua. O sea, la crisis del agua para ellos no es una cuestión de ahora, porque se contaminó un tanque en Las Pavas con algas. Entonces, el problema del agua se va a resolver, y por eso es que se necesita un marco normativo, ¿verdad? Por eso es que necesita un marco normativo, ¿verdad?, que asegure el derecho de la gente, el acceso al agua, que plantee la protección de los recursos hídricos, que asegure la gestión pública. O sea, yo creo que esa es la discusión responsable que hay que hacer, ¿verdad?, sobre la ley de agua, y no lo que pasa que la politiquita nuestra, o sea, es tan miserable que frente a los problemas, lo primero que piensa el gobierno y los políticos es cómo le favorece políticamente la situación. Entonces yo creo que la asamblea y el gobierno están obligados a resolver el problema y a pensarlo desde la perspectiva ciudadana. El agua es un derecho de toda la gente, y aquí se le vulnera a un montón de gente, ¿verdad? Y el acceso, la falta de acceso al agua suficiente y de calidad deriva en otro montón de problemas, ¿verdad? En problemas de salud, deriva en problemas de alimentación, ¿verdad? Yo creo que el momento es este país gana si esta crisis nos sirve para enfrentar integralmente el problema, y que la asamblea y el gobierno se planteen un marco normativo integral y un gran plan. O sea, este país tiene un gran problema ecológico, ¿verdad? Yo no sé si la gente no logra prever que este país se está quedando sin agua, que este país está deforestado, que este país está todo contaminado. Sí. O sea, el aire, el agua. Entonces, aquí hay que poner la problemática ecológica del país en el centro del debate público y en el centro de las prioridades del Estado y de la sociedad. ¿Qué tipo de ley, Eduardo, es la que nos preguntamos le conviene al país, verdad? Y cuáles han sido los argumentos que se han planteado del por qué no tenemos una ley de aguas que vaya solventando o buscando ir en el tiempo, en el espacio, ir solventando y solucionando este problema que tenemos, que es un problema no de estos 7 meses del gobierno, ni quizás de los 30 años que estuvo Arena y el FMLN gobernando. Es un problema de mucho tiempo atrás, que se ha venido agudizando en el tiempo. Bueno, en primer lugar, una regulación que tenga a la base reconocer que es un derecho. El agua, que es un derecho. Eso es en primer lugar. Lo otro, sin duda, tiene que haber un ente rector con la suficiente capacidad a nivel nacional para ser el rector del manejo y del uso adecuado de este recurso. Eso es uno de los temas que debe de contemplar esta ley. También tiene que haber de alguna manera una regulación de cómo se va a utilizar el agua. No puede ser un uso irrestricto, pensando que es un bien, un recurso limitado, un recurso que en ciertos momentos escasea. Y obviamente acá estamos hablando de que no hay una aprobación de ley por los intereses que están involucrados en el uso del agua,
aquí pueden haber intereses industriales, agroindustriales, manejos a nivel local del agua, porque recordemos que hay un manejo diferente, hay competencias distintas con el tema del agua. Todos esos intereses y obviamente el costo político de aprobar esto puede estar retrasando la aprobación del agua, de la ley de agua, perdón. Y lo otro que quería agregar rápidamente es que hasta el momento creo que la mayoría de la población desconocemos cuál es la real causa de nuestro problema de agua. O sea, de no tener, esta crisis. No de la crisis, del problema en general de que hay comunidades que pasan meses sin agua. Yo me recuerdo que hace un par de años se decía que el problema era que las bombas, funcionar las bombas de ANDA todo el día, tenía un costo muy alto para el gobierno, para pagar eso. Entonces por eso era que se racionaba para tratar de llevar agua a la gente como en la medida que se podía y que se pudiera pagar el costo. No sé si será eso todavía un problema, o lo que decía Leonel, que estamos ante un problema de escasez real del agua. Sí. Y eso yo no he escuchado a ningún gobierno ser claros en cuál es el problema. Yo no lo he escuchado. O sea, no tenemos claridad, la ciudadanía, digo, de cuál es el problema. Un diagnóstico, dices tú. Sí, tienen que haber, pero que sean públicos. O sea, decir, mire, es que el problema es que las bombas que tenemos no dan el abasto para mantener abastecida toda la población. Pero si te acuerdas que cuando comenzó este gobierno dijo de que la habían dejado en el abandono la planta que iban a habilitar potabilizadora de las Pavas. Claro, sí. pero digo, no se había invertido un préstamo también para poder restaurar esa planta que era tan vital para poder abastecer del vital líquido al Gran San Salvador. Pero eso lo dijeron las autoridades. Ahí es donde falta conocer qué es lo que sucede en realidad en el país. Si es un tema de escasez real de agua, los mantos acuíferos están secando, están contaminados, no hay capacidad instalada en el país para potabilizar todo el agua y llevarla, o es un tema de un costo de potabilizar y distribuirla que no se puede asumir por ningún gobierno, pues porque no hay los recursos para tener constantemente el servicio hacia la ciudadanía. No sé, pero el punto es de que coincido con lo que dice Leonel, esto puede ser un punto de inicio para entrar a la discusión y esperemos que así sea, pero una discusión sincera para aprobar la ley y no que no se siga esta dinámica de sacar provecho político. Bueno, creo que esta es una gran oportunidad, no sé si ambos lo comparten, para comenzar a sincerarnos, pues, y que las autoridades tal vez puedan, porque mira, lo más grotesco, lo más, creo, terrible, lo más reprochable, es que si esto tiene, como todo en el país, un tinte político electoral y todo el mundo anda viendo cómo saca beneficio de esto, en detrimento de el drama que viven las familias en sus casas, porque yo creo de que como tú dices, hay gente aquí que tiene décadas de no recibir agua en los grifos de sus casas, pues, y tienen que rebuscarse para poder tener el vital líquido en sus hogares. Entonces, eso es lamentable y es desde cualquier punto de vista reprochable, Leonel, para ir ya un poco aterrizando este tema, ¿verdad? Sí, yo le exijo a quienes les corresponde en el Estado a actuar con responsabilidad, ¿verdad? Lo que sí, Eduardo, esto que nunca sabemos exactamente. El gobierno está obligado a informar las causas reales del problema, ¿verdad? Ya no más que ya encontramos la solución y que ahora sí, que durante años no hicieron nada y ahora sí nosotros no. Esa es parte de esa politiquería barata que yo te decía. Yo creo que en este país el gobierno, la asamblea deberían olvidarse, aunque sea por un momento, de sus intereses, de sus cálculos electorales y actuar seriamente, porque a eso se deben, ¿verdad? Si su responsabilidad es legislar en el caso de la asamblea para resolver los problemas del país, el Ejecutivo para impulsar políticas públicas que también resuelvan los problemas del país y atiendan las necesidades de la gente. Entonces hay que exigirle. Yo creo que la gente debe pasar del meme, del chiste, ¿verdad? A hacer presión, ¿verdad? Presión real a la Asamblea Legislativa y al gobierno para que se resuelva este problema. Muy bien. Bueno, vámonos a la primera pausa. Regresamos para
poder abordar junto a nuestros invitados el otro tema que tenemos agendado. Por supuesto, no es nada menos importante, ¿verdad? Se trata de la vulneración de derechos consagrados en la Constitución que tienen los ciudadanos salvadoreños, vivan o no vivan en el territorio salvadoreño. La aprobación que se hizo de el mecanismo para que nuestros compatriotas puedan votar para diputados a la Asamblea Legislativa y diputados al Parlamento Centroamericano, quedando pendiente, por supuesto, el tema de alcaldes y consejos municipales plurales. Diputados dicen que va a ser hasta el 2024. Hay inconformidad del Ejecutivo en relación a este tema y bueno, la gran pregunta es qué ruta van a tomar después de analizar el equipo jurídico de la Casa de Gobierno, y si pues lo más seguro es o veta, observa y lo devuelve, ¿verdad? Que lo vaya a sancionar es una muy remota posibilidad. Entonces vamos a abordar este tema con nuestros invitados. Ya regresamos, no nos cambien.